Después de que Marcos la echara, sus hombres se aseguraron de que entendiera el mensaje. Nadie protege a una prostituta embarazada, dijo él fríamente antes de subir a su camioneta blindada negra con sus capos. Sin a dónde ir, Isabela Carrillo Valencia vagó por el barrio de la Concordia, hambrienta y con el corazón roto, hasta que una tarde estaba doblando ropa donada en un refugio para mujeres. Fue entonces cuando un hombre mayor con un impecable traje de 3 piezas se detuvo junto a su mesa de clasificación y preguntó en voz baja: «Disculpe, ¿es usted Isabela Carrillo Valencia?». Sorprendida, ella asintió. El rostro curtido del hombre se suavizó. Su abuelo acaba de fallecer. Le dejó el complejo Valencia, su Alfa Romeo de 1967 y el control del imperio familiar, valorado en $3,000 millones. Isabela se quedó helada, su mano moviéndose instintivamente hacia su vientre hinchado. La advertencia de su abuelo resonó dolorosamente en su mente. No confíes en Marcos Scully. Bella, no respeta nada más que el poder. Un día te destruirá. Si te quedas con él, lo perderás todo. Pero Isabela había sido cegada por la pasión y desafió la advertencia de su abuelo, sacrificando su herencia por un hombre que le demostró que su nonno tenía razón. Ahora, de pie en el refugio iluminado con luces fluorescentes, con el corazón acelerado, el hombre añadió en voz baja: «Hay condiciones». Y lo que dijo a continuación lo cambió todo. Su abuelo quería que demostrara que lleva sangre Valencia antes de reclamar un solo dólar de su legado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado del refugio como incienso en una iglesia. Isabela Carrillo Valencia levantó la vista del contenedor de donaciones, sus dedos todavía aferrados a un vestido de maternidad descolorido que alguien había desechado. El hombre que hablaba llevaba un traje que imponía respeto, gris carbón, perfectamente planchado, el tipo de atuendo formal que Isabela había visto en bodas familiares antes de que Marcos la aislara de todos. «No lo conozco», dijo Isabela, su voz ronca por semanas de llorar a solas por la noche. «Pero conocía a su abuelo íntimamente. Mi nombre es Salvador Gómez. Fui su consejero durante los últimos 40 años». El rostro del hombre no mostraba piedad, solo algo que parecía una lealtad feroz. Su abuelo, Victoriano Valencia, falleció hace 11 días. Sus últimas instrucciones fueron explícitas. Debía encontrarla personalmente, donde quiera que estuviera, y entregarle su mensaje cara a cara. El vestido se le cayó de las manos a Isabela. Agarró el borde de la mesa de clasificación, sintiendo el laminado barato morder sus palmas. «Mi abuelo está muerto. Busqué en todos los refugios de 3 colonias», continuó Salvador, su voz firme pero expectante. «Resistió más de lo que los médicos pronosticaron. Seguía preguntando si ya la había localizado. Quería verla una vez más, pero usted no vino. No respondió a sus llamadas. Lo eligió a Marcos a él, y ahora se ha ido. Y yo nunca». Las palabras se le atragantaron. Isabela sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse en pie, una mano apoyada en su vientre embarazado. Años de dolor reprimido surgieron de lo más profundo de su pecho. Un sonido que no parecía humano escapó de su garganta. Salvador permaneció perfectamente inmóvil, con las manos entrelazadas frente a él. No se acercó a tocarla, no ofreció consuelo falso. Simplemente esperó, presente y paciente, como un soldado de guardia hasta que pasó lo peor de la tormenta. Cuando Isabela finalmente pudo respirar de nuevo, Salvador habló en voz baja. Su acento italiano se hizo más marcado por la emoción. Su abuelo entendía por qué se mantuvo alejada. Sabía lo que Marcos le hizo, cómo la destrozó hasta que no pudo ver su propia fuerza. Precisamente por eso hizo lo que hizo. Isabela se secó la cara con manos temblorosas. ¿De qué está hablando? Victoriano le dejó todo su legado, el complejo Valencia en el barrio de la Concordia, donde su tatarabuelo se estableció por primera vez, el Alfa Romeo que compró el día que usted nació, su participación en 5 familias, sus negocios legítimos, su red de protección, su legado. Salvador hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran.
Estimaciones conservadoras valoran todo en $3.000 millones. El número era absurdo. Isabela miró a este elegante extraño tratando de procesar lo que escuchaba. Estaba de pie en un refugio para personas sin hogar, con un vestido naranja quemado que alguien había donado. Y este hombre le decía que era una reina de la mafia. Él dijo que si me quedaba con Marcos, no obtendría nada. Me hizo elegir. Dijo eso con la esperanza de que el miedo la despertara cuando el amor no pudo. Cuando usted se casó con Marcos, de todos modos, él no dejó de amarla. Simplemente comenzó a prepararse para el día en que usted necesitaría recuperar su herencia. Los ojos de Salvador se endurecieron. Pero hay condiciones adjuntas a la herencia, condiciones serias. Necesitamos discutirlas en privado. Mi coche está justo afuera. Dentro del vehículo, un Mercedes negro clásico que olía a cuero y puros. El calor envolvió a Isabela como un abrazo de otra vida. Salvador se sentó frente a ella en el espacioso asiento trasero, con la postura militarmente recta. El testamento de su abuelo es muy específico. Para reclamar el control de las familias Valencia, debe lograr dos cosas en un plazo de 1 año. Sacó un sobre sellado del bolsillo de su chaqueta, entregándoselo con ambas manos, un gesto de respeto. Primero, debe unir a las 5 familias Valencia bajo su liderazgo. Han estado fracturadas desde que la salud de su abuelo decayó, cada capo operando independientemente. Debe hacer que se arrodillen ante usted como la legítima heredera. Las manos de Isabela temblaron mientras sostenía el sobre. No sé nada sobre cómo dirigir una familia del crimen. Marcos nunca me dejó. Segundo, continuó Salvador, su voz cortando su protesta, debe evitar que Marcos Scully se apodere del control de las operaciones de la Autoridad Portuaria de Veracruz. Su abuelo pasó décadas construyendo esos contratos para financiar hospitales, escuelas y centros comunitarios. Marcos quiere convertirlos en puro beneficio, rutas de tráfico y lavado de dinero. Debe detenerlo. El bebé pateó con fuerza las costillas de Isabela como si respondiera a la gravedad de lo que escuchaba. Y si falla en cualquiera de las condiciones, toda la herencia se transfiere a un consejo de capos. Ellos votarán por el liderazgo. La expresión de Salvador se oscureció. Y votarán por Marcos por miedo, sino por lealtad. Todo lo que su abuelo construyó, todo lo que protegió, se convertirá en el arma de Marcos. Isabela miró su vientre hinchado, a la vida que crecía dentro de ella y que Marcos había negado que fuera suya. Pensó en los últimos 3 meses, durmiendo en catres, comiendo alimentos donados, escondiéndose del hombre que una vez dijo amarla. Pensó en su abuelo muriendo solo, todavía tratando de salvarla desde el abismo que ella había creado. ¿Por qué esperó hasta que se fue? Su voz se quebró. ¿Por qué no me ayudó mientras estaba vivo? El rostro curtido de Salvador se suavizó por primera vez, y ella vio una genuina tristeza allí. Porque tenías que perderlo todo para entender tu verdadero valor, señorina. Tenías que quedarte sin nada para poder reconstruirte. No como la mujer de Marcos, sino como la nieta de Victoriano Valencia. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Su abuelo no le dejó dinero, Isabela. Le dejó una guerra, y la única pregunta que importa ahora es si está lista para lucharla. El sobre se sentía pesado en sus manos, más pesado de lo que el papel debería sentirse. Isabela miró por la ventana tintada del refugio en el que había estado viviendo, a las mujeres que se movían por la sala común con ojos hundidos y hombros caídos. Mujeres como ella. Mujeres que lo habían perdido todo por hombres peligrosos. Luego volvió a mirar su vientre, a la hija que había descubierto que llevaba hace solo 2 semanas. Una hija que nacería en este mundo en 3 meses. Una hija que merecía algo mejor que una madre que había sido desechada como basura. Marcos dijo, nadie creerá que fui algo más que su error. La voz de Isabela se hizo más fuerte. Dijo, no era nada sin él. La sonrisa de Salvador fue afilada, peligrosa, la sonrisa de un hombre que había pasado 4 décadas en las sombras del crimen organizado. Entonces, vamos a mostrarle exactamente cuánto vale la sangre Valencia. El complejo Valencia se alzaba ante Isabela,
como algo de un recuerdo que había tratado de olvidar. 3 pisos de piedra y hierro, ventanas como ojos vigilantes, portones de hierro forjado que habían sido testigos de un siglo de sangre y poder. Los niños del barrio todavía cruzaban la calle en lugar de pasar junto a él. Algunas cosas en el barrio de la Concordia nunca cambiaban. Salvador la guió a través de la entrada, donde 2 hombres de traje oscuro asintieron con respetuoso cuidado. Dentro, el aire olía a madera vieja y a café expreso, a un mundo que operaba bajo reglas que Isabela había abandonado cuando eligió la cama de Marcos sobre la mesa de su familia. Una mujer salió de la cocina, de cabello plateado y ojos agudos, secándose las manos con un delantal. Su rostro se descompuso en el momento en que vio a Isabela. «Madonna Santa, mírate», susurró Rosa, apresurándose antes de detenerse. Pequeña Isabela, toda crecida y llevando vida. Tus ojos brillaron. Tu nonno mantuvo tu habitación exactamente como la dejaste. Todas las noches se paraba en el umbral como si pudieras entrar. La culpa invadió el pecho de Isabela, pero antes de que pudiera hablar, unos pasos resonaron desde la gran escalera. Un hombre bajó, 30 y tantos, cabello oscuro y engominado hacia atrás, con una chaqueta de cuero sobre una camisa costosa. Su parecido con su padre era sorprendente. «Así que la nieta pródiga regresa», dijo Dante, su voz fría, embarazada y desesperada, justo a tiempo para reclamar lo que abandonó. Sus ojos la recorrieron con desdén. «Un momento conveniente, primo Dante». La voz de Salvador llevó una advertencia. «Conveniente». La voz de Isabela tembló, pero se mantuvo. «¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que quería perderlo todo?» «Hiciste tu elección», replicó Dante. «Elegiste a ese animal por encima de tu propia sangre. Ahora el nono está muerto y de repente recuerdas de dónde vienes». Salvador se interpuso entre ellos. «La carta de su abuelo, señorina». Le entregó un sobre color crema sellado con cera roja con el escudo de los Valencia. Las manos de Isabela temblaron al romper el sello. La letra era temblorosa pero inconfundible. «Mía cara, Isabela, si estás leyendo esto, me he ido y has tocado fondo». Bien, necesitabas caer antes de poder recordar cómo mantenerte en pie. Te vi desaparecer en la sombra de Marcos. Lo vi quitar el fuego de tus ojos. No pude salvarte, Bella. Tenías que salvarte a ti misma. Estas condiciones no son un castigo. Son tu camino de regreso a la mujer que estabas destinada a ser. La mujer lo suficientemente fuerte como para liderar. Perdona a un anciano por amarte de la única manera que sabía. Haz que recuerden lo que significa temer al nombre Valencia. Con amore eterno, nonno Victoriano. Las lágrimas emborronaron las palabras. Isabela apretó la carta contra su pecho, sintiendo al bebé patear como si respondiera al fantasma de su abuelo. El sonido de pasos hizo que todos se giraran. Un joven con un traje barato se paró nerviosamente en el umbral sosteniendo un sobre. «Un mensaje para la señorita Valencia», balbuceó. «De Marcos Scully». Salvador lo tomó. Su mandíbula se tensó mientras leía. Cuando levantó la vista, su rostro estaba petrificado. «Marcos dice que tienes 48 horas para renunciar a todos los reclamos sobre la herencia. Si te niegas, solicitará la custodia de emergencia. Tiene médicos listos para testificar que eres mentalmente incapaz, que vives en un complejo criminal, poniendo en peligro al niño». La voz del hombre bajó. «Dice que ningún juez dejará que una mujer embarazada juegue a ser reina de la mafia». La habitación quedó en silencio. Isabela sintió todas las miradas sobre ella, esperando a ver si se derrumbaba. Miró el rostro escéptico de Dante, la expresión preocupada de Rosa, la mirada firme de Salvador. Luego miró la carta de su abuelo, sus últimas palabras de fe en ella. «Dile a Marcos», dijo Isabela, su voz ahora firme, fría como lluvia invernal, «que el niño que desechó es un Valencia, y los Valencia no se rinden». Levantó la vista, encontrándose directamente con los ojos de Dante. Ni a las amenazas, ni al miedo, y ciertamente no a él. La sala de conferencias se sentía como una sala de tribunal diseñada para su ejecución.
5 hombres se sentaron alrededor de la mesa de caoba, cada uno representando un territorio de la familia Valencia, cada uno con el escepticismo como armadura. Salvador estaba de pie detrás de la silla de Isabela, a la cabecera de la mesa, un centinela silencioso. Dante se apoyaba en la pared del fondo, con los brazos cruzados, observando. «Con todo respeto, señorina», comenzó el capo más viejo, con un acento marcado. «Su abuelo construyó este imperio en 50 años. ¿Qué le hace pensar que usted puede mantenerlo unido en 50 semanas?» Antonio Juárez, corpulento y con aspecto cansado, añadió en voz baja. «Usted tiene 7 meses de embarazo. Nunca ha asistido a una sola reunión. Marcos Scully tiene 10 años dirigiendo su propia operación y un ejército de soldados leales a él. Ella es sangre de Victoriano», interrumpió Salvador. «El testamento es claro». «La sangre no te convierte en líder», espetó otro capo. «El respeto sí, el miedo sí. ¿Qué tiene ella?» Isabela sintió que el bebé se movía, presionando sus costillas como si le recordara por qué estaba allí. Comenzó a hablar, pero Dante se despegó de la pared, dejando caer una gruesa carpeta sobre la mesa. «Esto es lo que ella tiene», dijo, su voz cortando la habitación. «Registros financieros, transcripciones telefónicas, grabaciones de seguridad». Miró a cada capo a su vez. «Marcos nos ha estado engañando durante 3 años. El conflicto entre los Juárez y los Reyes el año pasado. Marcos financió a ambos lados, lo mantuvo encendido para que estuviéramos débiles y divididos». El silencio se apoderó de la habitación. El rostro de Antonio palideció. «El incendio del almacén que mató a mi sobrino. ¿Estás diciendo que Marcos pagó al pirómano?» Dante confirmó. «Hizo que pareciera que los reyes se estaban moviendo en tu territorio. Quería que estuvieran enfrentados, para que, llegado el momento, estuvieran demasiado fracturados para resistir que él tomara el control». El capo más viejo golpeó la mesa con el puño. «Ese hijo de...» «Hay más», continuó Dante, deslizando una foto hacia Antonio. «Amenazó a tus nietos. Te dijo que si no apoyabas su jugada por las operaciones portuarias, desaparecerían de camino a casa desde la escuela». Las manos de Antonio temblaron mientras miraba la foto de vigilancia de su nieta saliendo de la primaria San Antonio. Su voz se quebró. Dijo que nadie podía protegerlos, que Victoriano estaba muerto y las familias acabadas. Isabela vio al hombre desmoronarse, vio el miedo que lo había estado controlando. Este era su momento. Podía sentir que todos esperaban a ver qué haría, si tenía la entereza para liderar o si era solo la desesperada esperanza de Victoriano. «Salvador», dijo Isabela, su voz firme y fría. «Quiero que los nietos de Antonio sean trasladados al complejo esta noche. Pongan guardias en su escuela, en su casa, en todas partes. Si la gente de Marcos se atreve a conducir por su calle, quiero saberlo». Miró directamente a Antonio. Su lealtad nunca fue el problema. Su miedo estaba justificado, pero ya no responde al miedo. Responde a mí. La habitación contuvo la respiración. Entonces Antonio se puso de pie lentamente e hizo algo que Isabela solo había visto en películas. Inclinó la cabeza. «Doña Valencia», dijo en voz baja. La expresión de Dante cambió. La sorpresa parpadeó en su rostro escéptico. Los otros capos intercambiaron miradas, y uno por uno, su resistencia comenzó a ceder. Isabela puso ambas manos sobre la mesa, sintiendo a su hija patear de nuevo, como si lo aprobara. «Ahora», dijo, «discutamos cómo vamos a destruir a Marcos Scully». La oficina de Julia Márquez dominaba la zona portuaria de Veracruz, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban los buques portacontenedores como piezas en un tablero de ajedrez. La mujer era impresionante, de 60 años y afilada como el cristal tallado, vestida con un traje de diseñador que costaba más que la mayoría de los coches. Estudió a Isabela con la misma intensidad que probablemente había utilizado para construir su imperio naviero. «Su abuelo y yo pasamos 15 años limpiando el dinero de la familia», dijo Julia, sirviendo café expreso en delicadas tazas, convirtiendo dinero manchado en hospitales, comercio legítimo, inversión comunitaria. Le entregó una taza a Isabela.
Marcos quiere revertir todo eso, volver a convertir el puerto en un conducto para todo lo que Victoriano luchó por dejar atrás. Entonces, ayúdeme a detenerlo, dijo Isabela. La sonrisa de Julia fue fina. La estoy ayudando, pero debe entender a qué se enfrenta. Marcos no solo quiere poder, quiere humillar la memoria de su abuelo, demostrar que el honor siempre fue debilidad. Antes de que Isabela pudiera responder, su teléfono vibró. El mensaje de texto de Salvador fue breve. Emergencia, vuelve a casa ahora. El complejo era un caos cuando llegó. Rosa la recibió en la puerta, con el rostro ceniciento. Servicios sociales. Llegaron con la policía hace una hora. Traen una petición. Salvador entregó a Isabela los documentos legales, con la mandíbula apretada. Marcos los presentó esta mañana. Alega que estás mentalmente inestable, viviendo en un ambiente criminal, no apta para llevar un embarazo a término en estas condiciones. Las manos de Isabela temblaron mientras leía las mentiras de Marcos redactadas en lenguaje legal. Delirante, peligrosa, rodeada de criminales violentos. Quiere la custodia de emergencia en el momento en que nazca, dijo Salvador en voz baja. Tiene a un médico que testificará que estás teniendo un brote psicótico, jugando a ser jefa de la mafia mientras estás embarazada. Ese bastardo, siseó Rosa, la echa como basura. Ahora quiere robarle el bebé. Isabela sintió a su hija patear frenéticamente, como si percibiera el pánico de su madre. Se obligó a respirar, a pensar. Lucharemos contra esto. Consigamos nuestros propios médicos, testigos de carácter. Hay algo más, dijo Dante, apareciendo en el umbral con un hombre que Isabela no reconoció. Alto, de aspecto peligroso, con una cicatriz en la ceja izquierda. Este es Lucas Morales, el subjefe de Marcos. La mano de Isabela se movió instintivamente hacia su vientre. ¿Trajiste a uno de sus hombres aquí? Dante tiene razón al ser cauteloso, dijo Lucas, su voz áspera. Pero ya no soy hombre de Marcos. No después de lo que está planeando. Sacó su teléfono, mostrando un intercambio de mensajes de texto. Marcos no solo intenta quitarte a tu bebé por los tribunales. Tiene a un equipo listo para actuar directamente contra ti. Solución permanente, lo llamó. Se volvió loco, Isabela. Prefiere verte muerta a verte ganar. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La mano de Salvador se movió hacia donde Isabela sabía que guardaba su arma. ¿Por qué nos dices esto?, preguntó Isabela, estudiando el rostro de Lucas en busca de engaño. Porque me apunté a esta vida, no a asesinar mujeres embarazadas, dijo Lucas secamente. Y porque Marcos nos va a matar a todos o nos va a encerrar con lo imprudente que se ha vuelto. Su abuelo tenía honor, Marcos solo tiene ego. Isabela miró a Dante, quien asintió ligeramente. Él había verificado esto, confiaba lo suficiente como para traer a Lucas aquí. ¿Qué más está planeando?, preguntó ella. La expresión de Lucas se oscureció. Todo, y lo está planeando pronto. La trabajadora social llegó exactamente a tiempo, con un portapapeles en la mano, el escepticismo grabado en su rostro como una etiqueta de advertencia. Margarita Chávez, según su credencial, de unos 40 y tantos con ojos cansados, que habían visto demasiadas situaciones malas disfrazadas de buenas intenciones. Rosa había transformado la sala principal del complejo en algo casi normal. Flores frescas, fotos familiares cuidadosamente seleccionadas para mostrar calidez en lugar de poder. El tipo de escenificación que gritaba «estamos escondiendo algo» si se hacía mal. Pero Rosa llevaba 40 años gestionando apariencias. «Señorita Valencia», comenzó Margarita, sentándose en una silla. «Necesito entender el entorno en el que planea criar a este niño». Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en las ventanas reforzadas. Las cámaras de seguridad que Isabela sabía que había detectado al entrar. «Mi abuelo me dejó esta casa», dijo Isabela con calma, una mano apoyada en su vientre hinchado. «Ha estado en mi familia por generaciones. Sí, tenemos seguridad. Esto es México. Las mujeres que viven solas necesitan protección». Salvador apareció con té,
desempeñando el papel de preocupado abogado familiar en lugar de consejero. La señorita Valencia tiene cobertura médica completa, una ginecóloga obstetra dedicada y una habitación preparada con todo lo que el bebé necesitará. Podemos proporcionar documentación de toda la atención prenatal. La expresión de Margarita se mantuvo neutral, pero Isabela la vio tomando notas. ¿Y las acusaciones de que usted está involucrada en el crimen organizado? La franqueza fue una prueba. Isabela la enfrentó de lleno. Mi expareja está intentando intimidarme para que renuncie a mi herencia. Él fue quien me echó embarazada, señorita Chávez, ahora que tengo recursos de nuevo. Quiere alegar que soy incapaz. Pregúntese quién se beneficia de esa narrativa. Algo cambió en los ojos de Margarita. Claramente había visto este patrón antes. Abusadores usando el sistema como arma. Me gustaría ver la guardería, dijo en voz baja. Una hora después, mientras el coche de Margarita se alejaba, Rosa le apretó la mano a Isabela. Te creyó, cara. Me di cuenta. Veremos, dijo Isabela, pero se sentía cautelosamente esperanzada. Esa esperanza se hizo pedazos 3 días después en El Sabor de la Abuela, un restaurante familiar donde Isabela se reunía con 2 capos para discutir la seguridad del puerto. Estaban a mitad de la conversación, rodeados de civiles disfrutando de la cena del domingo, cuando la camioneta blindada negra se detuvo afuera. Los primeros disparos destrozaron la ventana delantera. Isabela cayó al suelo mientras Dante se arrojaba sobre ella, el cristal lloviendo como nieve mortal. Los capos sacaron sus armas, devolviendo el fuego mientras los gritos estallaban en el restaurante. 30 segundos que se sintieron como horas. Luego, la camioneta chirrió y se alejó, dejando sangre y caos a su paso. Un capo recibió una bala en el hombro. Un camarero civil recibió metralla en la pierna. Isabela yacía en el suelo, con las manos apretadas contra su vientre, sintiendo a su hija patear frenéticamente como si preguntara si estaban bien. ¿Todos vivos? La voz de Salvador cortó el zumbido en los oídos de Isabela. Dante la ayudó a levantarse, revisándola con manos frenéticas. ¿Estás herida? No, logró decir Isabela, pero todo su cuerpo temblaba. El capo más viejo, con sangre filtrándose por su chaqueta, miró a Isabela con algo nuevo en sus ojos. No escepticismo, sino furia. Disparó en una reunión, dijo, con voz espesa de incredulidad, en un restaurante civil, con una mujer embarazada presente. El rostro del otro capo era de piedra. Hay reglas, límites que no se cruzan. Marcos acaba de cruzarlos todos. Isabela se apoyó en la mesa, mirando la destrucción a su alrededor. Marcos había querido matarla, pero se había hecho algo mucho peor a sí mismo. Había violado la ley más antigua de su mundo. Llamen a todos, dijo, su voz dura como el hierro. A todas las familias, a todos los capos. Quiero que vean lo que Marcos Scully piensa de las viejas costumbres. El club social, el padrino olía a puros y a cuero viejo. Las paredes decoradas con fotografías de hombres hace mucho tiempo muertos que habían construido el barrio de la Concordia con sangre y cemento. Don Reyes se sentó frente a Isabela como una montaña que había decidido usar traje, de 70 años y aún peligroso, flanqueado por sus hijos. Su abuelo y yo teníamos un entendimiento, dijo Reyes, con voz ronca. Él mantuvo las operaciones del puerto limpias. Nosotros obtuvimos nuestro porcentaje. Todos prosperamos. ¿Ahora usted quiere que me arrodille ante una chica embarazada mientras Marcos Scully tiene a la mitad de las familias listas para respaldar su jugada? Isabela mantuvo sus manos firmes sobre la mesa, a pesar de que su hija presionaba contra sus pulmones. Marcos quiere convertir los puertos en rutas de tráfico. Drogas, armas, personas. Esa presión recae sobre todos nosotros. Le ofrezco el mismo porcentaje que le dio mi abuelo, con una diferencia. Legitimidad que perdura. El hijo mayor de Reyes se inclinó. Bonitas palabras, pero anoche alguien le metió 3 balas a mi sobrino, dejándolo sangrando afuera de su gimnasio con un mensaje. Valencia te envía sus saludos. La habitación se quedó fría. Isabela sintió a Dante tensarse a su lado, su mano moviéndose hacia su arma. No ordené eso, dijo con cuidado. Entonces, ¿quién lo hizo?
La voz de Reyes era de hielo. Porque mi sobrino apenas tiene 20 años. Acaba de ser iniciado el mes pasado. Y ahora está en cirugía. ¿Quiere mi apoyo? Explíqueme por qué no debería salir de aquí y aliarme con Marcos solo para seguir con vida. Isabela miró a Lucas, quien sacó una tableta. Porque no fue su orden, fue la de Marcos. El metraje mostraba todo. Los hombres de Marcos fuera del gimnasio, el tiroteo, uno de ellos dejando caer un escudo de la familia Valencia, evidencia plantada deliberadamente, y lo más incriminatorio, Marcos mismo en su coche al otro lado de la calle, observando cómo sucedía. Quería que pensaras que yo lo ordené, dijo Isabela, manteniendo la voz firme. Quería iniciar una guerra entre nosotros para que nunca me confiaras. Así es como opera Marcos. Quema puentes y culpa a los demás por el fuego. Reyes miró el video 3 veces en completo silencio. Sus hijos intercambiaron miradas sombrías. Finalmente, el viejo don se puso de pie e Isabela sintió que su corazón martilleaba, insegura de si se iría o sacaría un arma. En cambio, extendió su mano. Su abuelo estaría orgulloso, dijo Reyes en voz baja. Usted tiene más agallas que la mayoría de los hombres que conozco. La familia Reyes está con los Valencia. El alivio inundó a Isabela mientras estrechaba su mano, sellando una alianza que Marcos había intentado desesperadamente evitar. Esa noche, Isabela estaba revisando contratos portuarios cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Por favor, necesito hablar contigo. Es sobre Marcos. Carla. Isabela conocía el nombre. La nueva mujer de Marcos, la que había exhibido mientras Isabela no tenía hogar. Casi lo borra. Luego su teléfono sonó. «No cuelgues», suplicó una voz de mujer, temblando de miedo. «Sé lo que te hizo. Me lo está haciendo a mí ahora». De fondo, Isabela escuchó algo estrellarse. «Está paranoico. Violento. Esta noche me acusó de espiarte. Me puso las manos alrededor del cuello. Por favor, tengo información. Cosas que está planeando, pero necesito ayuda para salir». Isabela cerró los ojos, viéndose a sí misma hace 3 meses, desesperada y sola. «¿Dónde estás?» «El penthouse. Está inconsciente de borracho, pero se despertará pronto». «Estoy enviando a alguien», interrumpió Isabela. «Dante estará allí en 20 minutos. Empaca ligero y prepárate». Después de colgar, Salvador levantó una ceja. «¿Confías en ella?» «No», admitió Isabela, «pero recuerdo lo que se siente no tener a dónde ir». Miró a Dante. «Tráela aquí. Si miente, lo sabremos lo suficientemente pronto. Si dice la verdad, Marcos acaba de perder otra pieza de su armadura». Carla se sentó en la biblioteca del complejo, un dispositivo de grabación sobre la mesa entre ellos, su rostro magullado a lo largo de la mandíbula. Isabela reconoció ese tono particular de púrpura. Recordó haber cubierto marcas similares con maquillaje cuando todavía creía que las disculpas de Marcos significaban algo. Estaba borracho, hablando por teléfono con uno de sus capos, dijo Carla, su voz apenas un susurro. Lo grabé en mi teléfono antes de que me atrapara. Presionó reproducir. La voz de Marcos llenó la habitación, arrastrada pero clara. Isabela nunca ordenó lo del chico Reyes. Fui yo. Que piensen que se está volviendo atrevida, iniciando guerras, y lo de los servicios sociales. Ese juez me debe un favor. Tendremos a su bebé en un hogar de acogida en una semana. Volverla loca. Luego será fácil eliminarla. Otra voz. ¿Qué hay de los capos que ya se arrodillaron ante ella? Marcos se rió frío y cruel. Antonio, Reyes, cualquiera de ellos que la eligió a ella por encima de mí. Están muertos. Haremos que parezca una lucha interna familiar. Para Navidad, controlaré todo lo que Victoriano construyó, y esa embarazada será un recuerdo. La grabación terminó. Isabela sintió a su hija patear con fuerza, como si reaccionara a la voz de su padre prometiendo asesinato. «Gracias», dijo en voz baja. Eso requirió valor. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. «Me va a matar cuando descubra que estoy aquí». «No te va a tocar», prometió Isabela. «Ni a nadie más. Ya no».
La grabación se extendió por el barrio de La Concordia como un incendio forestal. Salvador la reprodujo para los capos neutrales restantes, para los veteranos que recordaban el reinado de Victoriano, para los dueños de negocios que habían prosperado bajo la protección Valencia. El efecto fue sísmico. La señora Benadette, que había dirigido la panadería La Esquina durante 40 años, se persignó cuando vio a Isabela pasar. La nieta de Victoriano dijo lo suficientemente fuerte como para que todo el bloque la oyera. Dios lo tenga en su gloria. Era un hombre de honor. Otros se unieron, la memoria colectiva del barrio despertando. Historias de Victoriano pagando bodas, deteniendo desahucios, manteniendo las calles seguras. Marcos Scully no tiene respeto, murmuró el viejo don Carrillo. Disparar en restaurantes, amenazar bebés, esa no es nuestra manera. Entonces Lucas hizo su jugada. Entró al complejo al mediodía con 3 de los soldados más confiables de Marcos, cada uno llevando cajas de registros financieros. 5 años de malversación, anunció Lucas, dejando caer un libro contable en el escritorio de Isabela. Marcos ha estado desviando fondos de operaciones conjuntas, culpando a las pérdidas de ingresos a la economía. Tomó casi 40 millones de los fondos familiares y los canalizó a cuentas offshore. Dante hojeó los documentos. Su expresión se oscureció. Esto es suficiente para poner a su propia gente en su contra. Ya lo ha hecho, dijo uno de los desertores. La mitad de su equipo cree que ha perdido la cabeza. La otra mitad solo espera a ver quién gana antes de elegir un bando. Isabela se puso de pie, sintiendo el peso del legado de su abuelo presionando sobre sus hombros. Entonces, asegurémonos de que sepan quién gana. Esa noche, Antonio llamó. Necesita ver esto. El video mostraba la sede de Marcos, sus propios hombres saliendo en grupos, negando con la cabeza. Su asesor más cercano estaba afuera fumando, con aspecto derrotado. El imperio que Marcos había construido sobre el miedo y la violencia se estaba derrumbando desde dentro. Está aislado, observó Salvador. Peligroso. Los animales acorralados muerden con más fuerza, asintió Isabela, una mano en su vientre. Esto no ha terminado. Aquí es cuando se vuelve verdaderamente desesperado. La sala de conferencias de la autoridad portuaria era estéril y burocrática. Las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de funcionarios que tenían el poder de determinar si el legado de Victoriano sobreviviría o moriría. Isabela se sentó pesadamente en su silla, ahora con 8 meses de embarazo, su hija presionando contra sus costillas como si exigiera ser parte de esta lucha. Marcos llegó con sus abogados, su traje costoso, su sonrisa confiada. Ni siquiera miró a Isabela, como si ella no existiera, como si ya estuviera derrotada. El presidente dio la orden de iniciar la reunión. Estamos aquí para determinar el control operativo de los muelles 7 al 12, históricamente gestionados bajo la supervisión de Valencia. El señor Scully ha solicitado la transferencia de esos contratos. El abogado principal de Marcos se puso de pie, pulcro y experimentado. Mi cliente ofrece proyecciones de ingresos aumentadas, seguridad modernizada y operaciones expandidas que beneficiarán a toda la economía portuaria. Lo que no dijo fue que esas operaciones expandidas incluían rutas para todo lo que Victoriano había pasado décadas manteniendo fuera. Cuando llegó el turno de Isabela, se puso de pie lentamente, sintiendo que todas las miradas en la habitación evaluaban su vientre hinchado, su juventud, su aparente debilidad. Mi abuelo construyó estas operaciones portuarias sobre un principio, que la prosperidad no requiere explotación. Asintió a Salvador, quien distribuyó documentos. Bajo la gestión de Valencia, los trabajadores portuarios recibieron salarios justos, protección sindical y seguridad laboral que superó los estándares federales. Las ganancias financiaron 3 hospitales comunitarios, 2 centros juveniles y una red de préstamos para pequeñas empresas que construyeron este barrio. El líder sindical Tomás Gómez se levantó de la audiencia. Victoriano Valencia cumplió su palabra durante 30 años. Mi padre trabajó en estos muelles, yo trabajé en estos muelles, mi hijo trabajará en estos muelles
gracias a las protecciones que Victoriano garantizó. Marcos Scully ha hecho promesas, claro, pero su historial muestra violencia, intimidación y trabajadores desapareciendo cuando hacen preguntas. La mandíbula de Marcos se tensó, su compostura se quebró. Siguieron más testimonios. Organizadores comunitarios, administradores de hospitales, dueños de negocios, cada uno pintando la misma imagen. Victoriano construyó, Marcos destruyó. Entonces Isabela jugó su última carta. También he proporcionado pruebas a la agente de la FGR Daniela Torres con respecto a los planes del señor Scully para estos puertos. Miró directamente a Marcos por primera vez. Rutas de tráfico de personas, documentación de envíos que contenían personas, no carga, mujeres y niños siendo movidos a través de nuestra ciudad como si fueran mercancía. La sala estalló. Marcos se puso de pie de un salto. Eso es una mentira. Ella está desesperada inventando. La evidencia ha sido verificada, dijo la agente Torres desde el fondo de la sala, avanzando con su placa visible. Hemos estado construyendo un caso durante 6 meses. La documentación de la señorita Valencia aceleró significativamente nuestro cronograma. El rostro de Marcos pasó de rojo a blanco. Miró a su alrededor, viendo cómo su apoyo se evaporaba en tiempo real. Incluso los criminales tenían líneas que no cruzarían, y el tráfico de personas era la más oscura. «¡Perra!», le gruñó a Isabela. «No tienes idea de lo que has hecho». La voz del presidente cortó la tensión. Este comité vota para mantener el control de Valencia sobre las operaciones portuarias. Señor Scully, está despedido y le sugiero que hable con su abogado con respecto a la investigación federal. Marcos se quedó congelado, su imperio desmoronándose a su alrededor. Luego se dio la vuelta y salió, sus asociados restantes apresurándose a seguirlo. Por la ventana, Isabela vio su camioneta salir del estacionamiento, los neumáticos chillando. «Está huyendo», dijo Dante en voz baja. «No», corrigió Isabela, sintiendo hielo en sus venas. «Está planeando algo peor». El complejo se transformó de la noche a la mañana en una fortaleza de guerra. Hombres armados apostados en cada entrada, cámaras de seguridad vigilando cada ángulo. El tipo de encierro que Isabela solo había visto en películas. Salvador se coordinó con contactos de la Policía Federal, mientras la agente de la FGR Torres les aseguró que Marcos era ahora un fugitivo federal. «Huirá a México», predijo un capo. «Brasil», sugirió otro. «Algún lugar sin extradición». Pero Isabela sabía más. Había visto los ojos de Marcos en la audiencia. La rabia que ardía más fuerte que el instinto de supervivencia. «No está huyendo», dijo en voz baja. «Viene por mí». Esa noche comenzaron las contracciones. Un dolor agudo e impresionante que la dobló en la biblioteca. Rosa corrió a su lado. «El bebé viene antes de tiempo». «No», jadeó Isabela, aferrándose al escritorio. «Todavía no. No ahora que Marcos está ahí fuera». «No tienes elección, cara», insistió Rosa. «Necesitamos llevarte al hospital». Pero Isabela recordó el juzgado, recordó las conexiones de Marcos, el juez que le debía favores. «Sabrá en el momento en que me vaya. Estará esperando». Se obligó a respirar durante otra contracción. «Que venga el médico aquí. No salgo de este complejo». El médico llegó en una hora, instalándose en la habitación de Isabela, mientras Dante paseaba afuera como un animal enjaulado, y Salvador atendía llamadas cada vez más urgentes. Luego, a las 3 a.m., el teléfono de Isabela sonó. Número desconocido. Contra el consejo de todos, ella respondió. «Hola, Isabela». La voz de Marcos era extrañamente tranquila. «Estoy en el Muelle 9 con 6 amigos y unos 20 trabajadores portuarios que tuvieron la mala suerte de trabajar en el turno de noche. Tienes 1 hora para venir aquí sola o empezaré a ejecutarlos. 1 cada hora hasta que aparezcas o me quede sin rehenes». La sangre de Isabela se heló. «Marcos, esas son personas inocentes». «Me quitaste todo», interrumpió él, su voz quebrándose de rabia. «Mi reputación, mi territorio, mi futuro. Ahora tú eliges. Ven a enfrentarme
o mira cómo se derrama sangre inocente por tu culpa. La línea se cortó. Isabela miró a Dante y Salvador, ambos ya buscando armas. No vas a ir, dijo Salvador secamente. Estás de parto. Los matará, dijo Isabela, mientras otra contracción la golpeaba. Respiró, luego se puso de pie, la determinación superando el dolor. 20 hombres inocentes con familias. No puedo dejar que mueran por mi culpa. Entonces vamos juntos, dijo Dante. Un equipo pequeño, tú, yo, Lucas, los federales pueden rodear el lugar, pero nosotros entramos primero. Lucas, que había estado monitoreando los escáneres policiales, asintió sombríamente. Torres ya se está movilizando, pero las situaciones con rehenes llevan tiempo para organizarse correctamente. Esos trabajadores no tienen tiempo. El viaje al puerto se sintió surrealista. Isabela se apretujó entre Dante y Lucas en la parte trasera de una camioneta blindada, respirando entre contracciones que ahora venían más rápido. Su hija estaba decidida a nacer en este caos, como si hubiera heredado el terrible momento de su madre. El muelle 9 se alzaba en la oscuridad, los contenedores apilados como ataúdes gigantes. Marcos estaba a la intemperie, iluminado por los reflectores, con un arma visible en su mano. Detrás de él, los trabajadores arrodillados con las manos atadas con bridas, el terror grabado en sus rostros. Isabela salió lentamente del vehículo, visiblemente embarazada, visiblemente con dolor. «Estoy aquí, Marcos, déjalos ir». «¡Así no funciona esto!», gritó Marcos. Sus ojos estaban salvajes, las pupilas dilatadas. Drogas o locura, o ambas cosas. «Me destruiste, Isabela. Me hiciste parecer débil delante de todos. Así que ahora vas a verme quitarte todo, empezando por ese bastardo que llevas dentro». Levantó el arma, apuntándola directamente a su vientre. El tiempo se ralentizó. Isabela vio a Dante buscando su arma, vio a Lucas moverse para protegerla. Entonces la noche estalló con órdenes federales. «FGR, suelte su arma». Y el dedo de Marcos apretó el gatillo. El disparo resonó en el aire, pero Isabela no sintió el impacto. Lucas se había arrojado frente a ella, recibiendo la bala en el pecho, la sangre floreciendo en su camisa mientras se desplomaba. Estalló el caos. Agentes federales pululaban por todas partes. Marcos intentó huir, disparando salvajemente, pero la agente Torres lo derribó con un tiro perfecto en la pierna. Isabela se dejó caer junto a Lucas, presionando sus manos contra su herida, mientras su propio cuerpo gritaba con otra contracción. «Quédate conmigo», le ordenó. «No te atrevas a morir protegiéndome». Lucas tosió, con sangre en los labios. Mejor esto que lo que Marcos había planeado. Sus ojos parpadearon. «Vas a ser una buena doña». Los paramédicos entraron corriendo, apartando a Isabela mientras trabajaban en Lucas. Marcos yacía esposado y gritando amenazas que ya nadie escuchaba. E Isabela, de pie en medio de la zona de guerra que de alguna manera había sobrevivido, sintió que se le rompía la fuente. «Hospital», dijo Dante con urgencia, sosteniendo su peso. «Ahora». «De acuerdo», jadeó Isabela, viendo cómo cargaban a Lucas y a Marcos en ambulancias separadas. «Vamos a conocer a mi hija». El Tribunal Federal estaba lleno para la sentencia de Marcos Scully. Isabela se sentó en la primera fila, con Victoriana, de 3 días de edad, durmiendo contra su pecho, envuelta en una manta bordada con el escudo Valencia. Marcos no las miró, su costoso traje reemplazado por un uniforme naranja de prisión, su arrogancia reducida a una rabia apenas controlada. «Señora Scully», dijo la jueza Patterson, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta, «ha sido encontrado culpable de crimen organizado, tráfico de personas, intento de asesinato, secuestro y conspiración. La evidencia en su contra es abrumadora y perturbadora. No ha mostrado remordimiento, ningún reconocimiento de las vidas que ha destruido». Hizo una pausa, dejando que el silencio se acumulara. «Por la presente lo sentencio a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional». La compostura de Marcos se hizo añicos. Se abalanzó hacia Isabela, gritando obscenidades, pero los guardias federales lo contuvieron antes de que diera 3 pasos.
«Nunca serás nada», gritó mientras lo arrastraban. «¿Me oyes? ¡Nada!». Isabela ajustó a Victoriana en sus brazos y se puso de pie, saliendo de la sala del tribunal con la cabeza en alto. Rosa esperaba en el pasillo con Dante y Salvador. Los tres miraban a la bebé con expresiones de asombro mezcladas con una feroz protección. «Lucas está despierto», informó Dante. «Los médicos dicen que se recuperará por completo». «Bien», dijo Isabela suavemente. «Se ganó su lugar en nuestra mesa». 2 semanas después, la sala de conferencias estaba llena. Los 5 capos, sus subjefes, Julia representando los intereses comerciales legítimos, y Lucas, aún recuperándose pero insistente en estar presente. Isabela entró llevando a Victoriana en un brazo, una carpeta de documentos en el otro. Había perdido el peso del embarazo rápidamente, pero sus ojos tenían una profundidad que no había estado allí antes. El tipo que viene de sobrevivir al fuego. «Caballeros», dijo, sentándose en la silla a la cabecera de la mesa, colocando el Moisés de Victoriana a su lado. «Gracias por venir». La habitación estaba en silencio, respetuosa. Estos hombres, que una vez habían cuestionado si una mujer embarazada podía liderar, ahora la miraban con algo que se acercaba a la reverencia. «Mi abuelo construyó esta familia sobre un principio que se perdió con los años», continuó Isabela. «El poder no se trata solo de miedo o territorio. Se trata de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Deslizó documentos sobre la mesa. «Estoy anunciando la formación de la Fundación Victoriano Valencia. Usaremos los recursos familiares para financiar refugios para mujeres, asistencia legal para sobrevivientes de abuso, programas de protección comunitaria y oportunidades comerciales legítimas para personas que intentan reconstruir sus vidas». Antonio habló primero. «Eso es mucho dinero para caridad. Es mucho dinero para construir lealtad», corrigió Isabela. «Mi abuelo entendía que las personas que se sienten protegidas no necesitan volverse contra ti. Se convierten en tus aliados más fuertes». Miró alrededor de la mesa. «No estamos abandonando nuestras operaciones, sino que las estamos evolucionando, legitimando donde podemos, protegiendo a nuestras comunidades siempre y nunca, nunca, depredando a los vulnerables». Don Reyes asintió lentamente. Victoriano lo aprobaría. «Hay una cosa más», dijo Isabela, su voz endureciéndose ligeramente. «Marcos operaba a través de la intimidación y la traición. Nosotros operamos a través del honor. Cualquiera en esta organización que amenace a mujeres, niños o viole los códigos que construyeron esta familia, me responderá a mí personalmente. ¿Estamos claros?». La respuesta fue unánime. «Sí, doña Valencia». Victoriana eligió ese momento para despertar, su pequeño llanto llenando la habitación. Isabela levantó a su hija, acunándola contra su hombro, y la imagen impactó a todos los presentes. Una nueva madre, apenas recuperada del parto, dirigiendo un imperio valorado en miles de millones mientras consolaba a su bebé. «Esto es lo que te estamos protegiendo», dijo Isabela en voz baja, mirando los ojos oscuros de Victoriana, tan parecidos a los suyos. «No territorio, ni dinero, ni reputación. Estamos protegiendo el futuro. Estamos protegiendo a cada hija de crecer en un mundo donde el poder significa abuso, donde la fuerza significa crueldad». Levantó la vista, encontrándose con los ojos de cada capo a su vez. «Mi abuelo lo vio claramente. Ahora es hora de que todos lo hagamos». Después de la reunión, Isabela se detuvo en la ventana del complejo, observando las calles del barrio de la Concordia bulliciosas con la actividad vespertina. Salvador se unió a ella, su rostro curtido y pensativo. «¿Sabes lo que Victoriano me dijo antes de morir?», preguntó. Dijo: «Salvador, ella es más fuerte que todos nosotros. Simplemente aún no lo sabe. Asegúrate de que lo descubra». Isabela sonrió, las lágrimas picándole los ojos. «Creo que estoy empezando a entender». «Hiciste más que sobrevivir, señorina», dijo Salvador suavemente. «Te transformaste. Ese es el verdadero legado Valencia. No la violencia o el miedo, sino la capacidad de convertir el sufrimiento en fuerza, de construir algo honorable de las cenizas».
Victoriana se agitó contra el pecho de Isabela, y ella miró a su hija, a esta pequeña vida que representaba todo por lo que había luchado. Hace 3 meses estaba buscando entre la basura, desechada y rota. Ahora estaba de pie en el complejo de su abuelo, líder de 5 familias, madre de una hija que crecería sabiendo que su valor nunca fue determinado por ningún hombre. «Bienvenida a casa, Cara», dijo Rosa, apareciendo con leche tibia y una sonrisa cómplice. Ambas. Isabela besó la frente de su hija y susurró: «Lo logramos, Picolina, lo logramos». Y en ese momento, de pie en el hogar que construyó su tatarabuelo, rodeada de personas que habían luchado a su lado, Isabela Carrillo Valencia finalmente entendió lo que su abuelo había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. El verdadero poder no se tomaba ni se exigía. Se ganaba a través del coraje de proteger a los que amas, la sabiduría de honrar a los que vinieron antes y la fuerza para construir algo mejor para los que vinieran después. El linaje Valencia no hizo que los capos se arrodillaran por miedo. Los hizo arrodillarse por respeto. Y ese era un legado por el que valía la pena luchar.